Bueno, mis profes, bienvenidos a este live que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tener una clase muy buena con el profe Eder y el profe Leivis Arevalo. Profe Leivis, experto en normatividad. Profe Eder, experto en la parte de escritura, de lectura e interpretación de las pruebas. Recuerde suscribirte, darle like, compartir. La clase va a quedar grabada y usted la va a poder ver cuantas veces quiera. Entonces, aquí usted va a encontrar, aquí usted se va a preparar en serio. Entonces, espero que esta clase sea mucha, mucha bendición para ustedes. Profe, en la cajita de comentarios voy a estar atento para que usted haga todo el ejercicio. Ya les proyecto, porque debemos conectarlos. Vienen desde una parte de Colombia, dos profes, amigos, colegas que están haciendo contenido muy importante. Síganlo en sus redes, Eder Bermúdez. Y tienen un grupo también de estudio, también se pueden articular con ellos. Bueno, ya vamos a transmitir la clase. No tengo dirección, contenido claro, enfoque y precisión. No pierdo tiempo en lo que no suma, voy directo a lo que asegura la puntuación. Si caigo a... Y bueno, profe, buenos días, bienvenidos. Gracias por este espacio que regalan a cada uno de los que se van a conectar el día de hoy. Gracias por el espacio que se va a construir. Pero bueno, vamos a mirar quiénes son, ustedes qué hacen, cómo son, cómo se encuentran, a qué se dedican. Entonces, el que quiera iniciar con mucho, con este tiempo le agradezco. Que inicie el profe Leivis, la Listo. experiencia. Bien. Yo. Buenos días para todos los oyentes, los que están aquí presentes y los que han sacado el tiempo para este espacio. Se presenta el profesor Leivis Fidel Arevalo Escalante. 16 años en el servicio público de la educación, 4 en mis pininos en escuelas privadas. Ya es un bagaje amplio, gracias a Dios, con alguna experiencia y hemos tomado mucho potencial en cuanto a lo que son las pruebas de ingreso y de ascenso para el magisterio. Esto hoy nos ha dado, gracias a Dios, con el profesor Eder, una base de trabajo que estamos haciendo presencial y virtualmente y hemos tenido una gran aceptación. Los participantes en nuestros grupos se encuentran hoy agradecidos y la verdad complacidos, porque saben que el material es bueno y les está sirviendo para su preparación y lograr el objetivo principal, que es ganar la prueba. En ese sentido, estamos aquí dispuestos a colaborarle, profe Camilo, y lo que podamos articular para avanzar y ayudar a mucha gente que logre el tan anhelado, la anhelada plaza docente, porque después que uno esté allí, después que trabaje bien, lo demás se va dando poco a poco. Hoy lo principal es prepararse para este concurso, prepararse de lleno, a fondo, sin dejar nada para después. Pues, porque de experiencia propia, con compañeros que es que yo tengo no sé cuántos años de experiencia y eso, ¿qué me va a ver a ganar a mí si ya yo he trabajado tantas cosas? Y aquí lo importante no es tener 20 años de experiencia. Si el profesor no está actualizado, difícilmente ganará un examen o cualquier prueba que se le presente. La clave es estar actualizado. Entonces le doy el paso al compañero Edo. Profe Leivis, muchas Gracias, gracias. profe, muy buenos días. Buenos días a todos los presentes en la reunión. El profe Camilo, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Me presento. Soy Eder Bermúdez Tejada, comunicador social de profesión, docente de lengua castellana. Ya voy a cumplir 10 años ejerciendo esta linda labor en el magisterio. Inicialmente como docente provisional y con el concurso pasado pues logramos obtener la plaza y el contrato ya en propiedad, el nombramiento. Como el profe Leivis lo manifestó, pues iniciamos desde el mes de enero más o menos con este lindo proyecto que estamos llevando a cabo hasta el día de hoy y que ya lo vemos como
como algo que va a estar siempre en nosotros. Porque es que yo considero que la educación no es solamente impartida en el aula, en las cuatro paredes y para los niños. La educación debe ser para todos, inclusive entre pares, entre docentes, entre compañeros. Y el profe Ley y mi persona vimos a bien aportar lo poco que sabemos porque somos conscientes que nos falta mucho por aprender. No somos productos terminados, pero lo que conocemos, sabemos y lo que hemos vivido en este corto tiempo, yo apenas casi 10 y el profe ya casi el doble de lo que yo he vivido, decidimos compartirlo con las personas que están interesadas y han tenido el sueño de ingresar al magisterio y que por X o Y razón algunos no han podido y lo han intentado varias veces y no se les ha dado. Y para aquellos que vienen a intentarlo por primera vez, bueno, digo intentarlo, aunque realmente no sería la palabra ideal, porque siempre enfatizamos, nos enfocamos en que las personas que estén en el proceso de estudio con nosotros no vengan a intentar, porque esto no es por intentar. La idea es que vengan a hacerlo con compromiso, ganas y decisión. Y a lograrlo enseguida. Exacto. Entonces, hoy en día, pues damos gracias a Dios y estamos muy agradecidos con Él y con las personas que han creído en nosotros, que hacen parte de los grupos de estudio. Y pues digo los porque son varios. Tenemos la fortuna y la dicha de decir que son 3 grupos en WhatsApp, un grupo en Telegram. Estamos hablando de más de 4.000 personas, casi 5.000 personas, que somos conscientes que no todos estudian o van al mismo ritmo o no todos tienen, digamos, el mismo nivel de compromiso, pero por lo menos son casi 5.000 personas que conocieron la idea principal de este proyecto, un proyecto que hoy en día ya tiene nombre, Proyección Docente, y es un nombre que para mí significa mucho, porque todos los días como docentes o maestros nos construimos y debemos proyectarnos, ¿sí? Yo no puedo ser el mismo docente que era el año pasado, ni siquiera el docente de ayer. Clave, disculpe compañero, clave. Yo le decía a unos amigos, compañeros con los que trabajo, es que nosotros hoy no podemos trabajar como trabajamos ni siquiera 5 años atrás. Ni siquiera 5 años atrás podemos estar trabajando hoy. Si el profe Camilo me da el espacio, vamos a hablar de algunas normas. Y las normas que existen hoy en Colombia tienen 8, 9, 10 años y para muchos docentes activos ni siquiera existen. Y eso es terrible. Es peligroso hoy en nuestro sistema estar trabajando sin ni siquiera conocer la normatividad. Tiene Claro, 8, profe. 9, 10 años. Hágale, Otra hágale, cosa que a veces hable, afecta a perdón, los- le interrumpo, hable de la normativa porque es que eso se desconoce y no, los profes están desconociendo, piensan que es una prueba de memorizar, de diligenciar y sal. Como tengo, profe, le propongo lo siguiente, vamos a esperar que el profe Campeeder termine su introducción. Si Perfecto. quiere, yo tengo ahí una diapositiva para explicar Perfecto. dos normas y ahí mismo dos Es simulacros correcto. vivos sobre esa norma. Claro Sigue que sí, trabajando. muy bien, de una. Vea, Camilo, esto es lo que sucede con el profe Leighman. Ahí no hay que darle cuerda porque ese señor le da una cátedra a uno donde sea, en el momento en que Qué sea. bueno, sí, 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 sí. Y eso, Y eso es lo que necesitamos, porque eso es lo que la Muy bien. inclusive hasta a mí me sorprende. A veces yo le digo, bueno, vamos a dar la clase de tal cosa. Sí, sí, vamos a hacer esto y esto. Cuando estamos en la clase, dice, aquí tengo este simulacro, tengo tal es cosa. una cajita de Y muchas sorpresas. personas del grupo. Sí. Y eso Oiga. le gusta a las personas. Hola, algo bonito. Ayer me escribió una profesora de Soacha. Cuando pensamos nosotros que acá en el norte de Colombia vamos a Soacha, tener profesores de Cundinamarca. casi toda la Soacha, región? Cundinamarca. Cerca Sí, aquí señor. a Girardot, a la parte de Payandé. Cerca. Cerca, o sea, hemos avanzado tanto que tenemos gente de todas partes del país, algo muy bonito, muy importante. Qué bueno, sí, sí, sí. Yo cuando contacté al profe Eder por lo mismo, por su contenido, y cuando me habla del profe Leivis, veo su clase, y qué espectacular clase. Es una realidad, y para todos los que están conectados,
desconocen la normativa y creen que es ¿Cuánto hay, aprenderse. cuánto hay conectado? ¿Cuánto hay conectado, profe Camilo? Ahorita miramos cuántos hay Bueno, conectados. en, e- en, e- Mi profe, entonces, Entonces, démosle. empiece usted, no sé por dónde iba a tratar usted y Hágale. No, pues el profe Eder vaya. que iba a terminar su presentación y luego pues su merced que Vamos nos a tiene esa sorpresa. no, oiga, así es el hombre. A todos nos sorprende y las personas en el grupo, ese dinamismo funciona, ese dinamismo prende y Claro, emociona a las personas. Yo digo que para prepararnos el concurso, esto debe ser como una combinación perfecta o una balanza equilibrada entre teoría y práctica. correcto. El error es quedarnos solo con la teoría, leer y no practicar, como el caso de los simulacros. Pero también está el caso opuesto, aquellos que se quedan solo con simulacros, pero no tienen la base que es la teoría Sí, o correcto. las definiciones, los conceptos, lo que sea. Entonces, ¿cómo vamos a irnos a la práctica sin la teoría? Y bueno, gracias a Dios, pues hemos entendido eso perfectamente y lo estamos implementando en el grupo. Y para la muestra un botón, ahorita el profe les va a mostrar un poquito de lo que estamos haciendo, que yo sé que el profe Camilo también lo está haciendo con su grupo de trabajo, porque, bueno, el profe también ha demostrado sus cualidades y su compromiso con este proceso y con las personas que están interesadas en ganar el concurso docente. Así que, bueno, no es más, yo les Le apago el digo, micrófono y le doy el le digo a los espacio. conectados, disculpe, le digo a los conectados que yo lo viví con unos compañeros que tuve, y lo digo siempre en los grupos, y lo digo a manera de reflexión. Una cosa que nos mata a los docentes es el orgullo docente. Correcto. ¿Cuál es ese orgullo docente? Yo que me voy a dejar enseñar de otro compañero mío. ¿Qué me va a venir a enseñar ese a mí? Todos tenemos unos saberes diferentes. Usted tiene un conocimiento de algo, yo tengo de algo, yo sé algo que usted no sabe y viceversa. Y hoy ese orgullo docente, mire, aquí en nuestro sitio local donde vivimos, en promedio hay como unas 60, 75 profesores que están provisionales o que quieren ingresar por primera vez. Y cada ratico, profe, ¿cuándo vamos a hacer lo de la formación? ¿Cuándo hay concurso? ¿Cuándo vamos a hacer? Iniciamos presencialmente y de aquí del pueblo solamente tenemos 2. Es más, ha venido gente de Tremendo. otros municipios aledaños. Y los demás le hemos dicho, hey, estamos preparando a la gente. Ah, sí, sí, pero yo estoy por... No, que el tiempo, ¿qué tal? Entonces después vienen los ayayay. ¿Por qué? Porque no le sacan el tiempo a la preparación. O porque ¿qué me va a enseñar ese a mí? O ya yo llevo 10 años trabajando. No han aprendido la lección del batacazo que sufrieron hace 3 años atrás. Muy bien, profe. Sí, lo que dice su merced es cierto. O sea, ¿qué puede enseñarme un docente a mí si yo soy el orgullo docente? Muy bueno eso. Profe Leivis, pues hagámosle, el espacio es suyo también y el del profe Eder. Gracias por su presentación, porque esto es una breve Bueno, presentación. si no hay problema, yo empiezo con la normativa y me da el espacio para compartir pantalla. Claro Voy que sí. a hablar hoy explícitamente de la ley 1620 y el 16-20, muy decreto que bueno. lo regula, que es el 1965. Para todos los que nos escuchan, la ley 1620 de 2013 tiene 13 años y hay muchos docentes que ni siquiera saben que existe. Entonces vamos a compartirles aquí una primera presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe, ahí Sí, se bro. ve muy bien, se ve muy bien. Entonces, el ecosistema de la convivencia escolar, de la disciplina punitiva que era anteriormente a la formación ciudadana, un mapa visual para educadores, directivos y familias. La convivencia no es disciplina ahora, es formación. El modelo anterior ya está obsoleto y muchos docentes quieren trabajar con el modelo anterior. Entonces, la escuela es como un espacio de socialización democrática, es un espacio en un entorno protector y protegido.
La educación sexual, ahí habla de una comprensión integral del individuo, los derechos humanos, el estudiante como sujeto activo y la prevención, anticipar la violencia escolar antes que nazca. Más adelante vamos a ver esos 4 componentes de la ley 1620, que son importantes conocerlos hoy en día. Inspirado en la formación ciudadana, David y Freire, cuando dicen que el objetivo principal es formar ciudadanos activos, no controlar objetos pasivos. Ojo, ciudadanos activos, no controlar objetos pasivos. Aquí tenemos un cuadro comparativo de lo que era el modelo tradicional a lo que es el modelo hoy basado en la ley 1620, una de las más importantes en el sistema educativo hoy. El cambio de paradigma del castigo a la restauración. En el modelo tradicional había un enfoque que era controlar el comportamiento mediante el miedo y el castigo. En el modelo actual es formar competencias socioemocionales y cultura de paz, basados en Vizquerra y Cassell. La naturaleza de la norma antes era punitiva y sancionatoria. La naturaleza de la norma hoy es formativa y de derechos. La respuesta al conflicto ahora, antes, era aislamiento y castigo. Antes, cuando ocurría un problema de disciplina, hay unos micrófonos por allá abiertos. Antes, cuando había un problema de indisciplina o de que afectaba la convivencia, el que se encargaban los docentes y los directivos era del agresor. Y a ese era el que se llevaban por allá, le hacían un juicio, lo expulsaban si el caso era tan grave. Hoy no, hoy nos tenemos que encargar primero de la víctima, después nos encargamos del agresor o del victimario. Ahora la respuesta al conflicto es reparación del daño y la restauración. Responsabilidad, antes era aislada, solo el colegio o el estudiante. Ahora la responsabilidad es sistémica y corresponsable. Estado, escuela y familia. ¿Y dónde encontramos la corresponsabilidad? En la ley 1098, artículo 10, que es la ley del Código de Infancia y Adolescencia. Y la corresponsabilidad dice que la familia, el Estado y la sociedad deben proteger o velar por el interés superior del menor. Les pongo una anécdota, por ejemplo, ya muchos me han escuchado por ahí. Si uno tiene una situación difícil con un estudiante o el estudiante es ausente del colegio por un tiempo prolongado y uno busca, contacta a los acudientes, padres de familia, y esos padres no responden al llamado de la escuela, ese caso hay que reportarlo al bienestar familiar, porque no hay una corresponsabilidad de la familia y esa familia en esa falta de atención le está violando el sistema de educación o un sistema que lo esté afectando y esté violando sus derechos. Definiendo el objetivo, claridad conceptual, el artículo 2. El acoso escolar, el bullying, conducta negativa, intencional y metódica, asimetría de poder debe haber allí. Ciberacoso, intimidación sostenida a través de medios digitales y TIC. Violencia escolar, uso intencional de la fuerza física o el poder contra la comunidad educativa. Todo esto nos lleva a que debemos tipificar las conductas. La ley elimina la interpretación arbitraria y exige un enfoque preventivo específico para cada una. Nosotros debemos primero, antes de castigar, prevenir, y lo vamos a ver ahorita, debemos hacer una restauración pedagógica primero, una conciliación a través del diálogo entre las partes afectadas. Si no hay delitos, si es tipo 1, porque si es tipo 2 o tipo 3, las tipo 3 que se configuran delitos deben ser enseguida articuladas con las autoridades externas a la institución, o sea, Fiscalía, ICBF, Bienestar Familiar, entidades de salud, entre otras. El principio de corresponsabilidad, o lo que le hablaba ahorita, el principio de corresponsabilidad está inmerso en la ley 1098, pero es inherente a la ley 1620, el artículo 1965, al decreto 1421 de 2017, al decreto 1290 de 2009, entre otros. El Estado debe definir las políticas y garantizar derechos y su articulación con diferentes sectores, salud, bienestar familiar y autoridades de policía e investigativas. La escuela debe implementar y formar pedagógicamente rutas activas para determinar y actuar en el debido proceso en estos casos. La familia es el primer espacio de socialización y acompañamiento activo. Y la sociedad, entorno protector y veedor ciudadano.
Todo esto hace que el estudiante tenga una protección integral. Ningún actor puede resolver la convivencia por sí solo. Ojo, nosotros no podemos resolver la convivencia por sí solo. Es un ecosistema vivo donde la falla de un engranaje detiene el sistema. Debemos estar articulados entre la escuela primero y con las instituciones externas. Aquí tenemos el nivel escolar. Hay mucho ruido. Aquí tenemos el nivel escolar, Comité de Convivencia Institucional, que es el centro, el eje en la institución educativa. Después de ello, porque no podemos ir desde lo de arriba hacia abajo, las cosas deben ir de abajo hacia arriba. Es decir, si en el entorno, en el territorio, en la institución no sucede nada, los de arriba no se mueven, porque supuestamente ellos entienden que hay un foco de paz. Pero si desde abajo se mueven algunas alertas, algunas alarmas tempranas, las instituciones de más alto nivel tienen que moverse. Por eso, en el nivel escolar encontramos el Comité de Convivencia Institucional. Es el punto de impacto real donde se gestiona la convivencia diaria. Luego viene el nivel territorial, los comités departamentales y municipales. Acompañan las instituciones y garantizan la aplicación regional. Y por último, en el máximo nivel tenemos el nivel nacional y el Comité Nacional. Perdón. Esto define los lineamientos y coordina las políticas intersectoriales. La convivencia se gestiona en red, nunca de forma aislada. El Estado central sirve de escudo protector para el núcleo escolar. ¿Cómo debe estar formado un comité escolar de convivencia? Lo preside el rector, el coordinador, el psicoorientador BAI, el personero, un representante de los padres de familia, representante de los estudiantes. Eso compone el Comité de Convivencia Escolar. Y el Comité de Convivencia Escolar define diferentes situaciones de acuerdo a un criterio objetivo, pero primero, y ténganlo bien claro, leyendo el contexto. Leyendo el contexto de los afectados y de la institución. Matriz de responsabilidad educativa, gestión descentralizada. El Ministerio de Educación Nacional diseña la política pública nacional y provee lineamientos técnicos. Las secretarías de educación implementan esas políticas en el territorio y adaptan lineamientos al contexto local. Por eso siempre hay que tener presente leer el contexto. Y ahorita en el simulacro, porque lo hemos hecho, para muchos docentes nuevos, los que primera vez ven una parte así, o para los ya bien, hemos encontrado ciertas controversias. Y no se las voy a decir ahora, se las voy a decir más adelante. ¿Cuáles son esas controversias que hemos encontrado? En las instituciones educativas, que es micro, ejecución directa y transformación de la política en realidades pedagógicas de aula. Por eso esto va dirigido a lo que es un componente de la ley 1620 y del 1975, que es la prepromoción. El corazón del sistema, el entorno escolar. Tenemos aquí, vuelvo y les digo, el Comité Escolar de Convivencia. Analiza casos complejos, activa la ruta de atención, diseña y promueve estrategias pedagógicas. El manual de convivencia, la brújula, alineado obligatoriamente con la ley 1620 y derechos humanos. No puede hoy el manual de convivencia estar apartado, desligado de la ley 1620. No lo puede hacer. Porque si hoy un manual de convivencia está desligado de la ley 1620, el colegio está actuando 40, 30 años atrás. Normas claras y transparentes deben existir en el manual de convivencia y procedimientos estrictamente formativos, eliminando la lógica del castigo. Aquí tenemos lo que les decía ahorita, el núcleo operativo, la ruta de atención integral. ¿Qué es eso, profesor? Para muchos hoy es nuevo y para muchos hoy los pone así con la cabeza grande. ¿Por qué está pasando esto? Aquí tenemos los 4 componentes: la promoción, la prevención, la atención y el seguimiento. Este es un modelo operativo diseñado para que la mayoría de los casos se resuelvan en los pasos 1 y 2. Si nosotros hacemos bien el 1 y 2, es difícil que lleguemos al 3 y al 4, que es lo más complicado. Pero a veces estamos actuando cuando ya llegamos al 3 y al 4. Peor, el 3, que es lo más difícil, la atención. Entonces, la promoción es construir la base. En la prevención, identificar riesgos. Pero si ya llegamos a la atención, activar respuestas.
Y el seguimiento, evaluar y acompañar. Este seguimiento no es tanto para el caso o para la situación, es para nosotros como docentes. Y docente no individual, sino de manera integral. Si lo que pasó, le dimos solución, eso no quiere decir que eso se cerró allí. Hay que hacerle seguimiento para ver si los derechos son restituidos, si no se volvió a actuar de la misma manera entre los afectados, tanto agresor como víctima, o victimario como víctima. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos una estrategia para que eso no suceda más, nosotros tenemos que evaluar y acompañar. Y si no sucede más, aplicamos las estrategias correctas. Y si vuelve a suceder, debemos replantear esas estrategias. Por eso el seguimiento, evaluar y acompañar es más al grupo docente, a la institución en pleno, que a los afectados en un caso determinado. Aquí tenemos, vamos a determinar cada uno de los componentes. Primero, el de promoción y prevención. Componente 1, promoción, los cimientos, formación en valores, desarrollo de competencias ciudadanas, integración de la educación sexual y derechos humanos. Esta acción debe ser permanente. Debemos buscar todas las estrategias posibles para evitar que los estudiantes lleguen a un sitio de conflicto. Y por eso nos podemos valer de las autoridades externas, invitar a dar charlas a las entidades de salud, a las autoridades de policía, fiscalía y de infancia y adolescencia, a las entidades de bienestar familiar, entre otros. Los colegios deben abrirle las puertas a todas esas instituciones con este enfoque o esta primer componente que se llama la promoción. La prevención es el escudo, identificación temprana de riesgos, intervención psicosocial, desarticulación de dinámicas de exclusión o acosos antes de su escalada. Antes de que eso pase a un estado, nosotros debemos estar previniendo, estar muy alerta. La mejor ruta de atención es aquella que no llega a la fase de emergencia. ¿Y cuál es la fase de emergencia? La de atención, el tercer componente. Por eso hoy, y me voy a abrir un poquito del camino, el decreto 0277 del año pasado está fresquito. Recompuso, reorganizó la jornada laboral del docente. Y eso está trayendo mucho conflicto entre los directivos y los docentes. ¿Qué dice el decreto 0277? Su jornada laboral es de 6 horas laboral. Y el conflicto más grande se está teniendo en profesores de bachillerato. Óiganlo bien para que no les pase cuando estén trabajando o los que ya estén trabajando. Usted tiene una carga en bachillerato de 22 horas y le quedan 8 porque en bachillerato deben de trabajar 30 horas, 55 cada minuto y 5 para el descanso. Se le quitan 5 minutos a cada hora para el descanso. Otra cosa, el descanso no es para nosotros los docentes, es para los estudiantes. Eso se llama descanso pedagógico. Quiere decir eso que el docente debe estar vigilante de todo lo que pasa en el descanso y cuidando estudiantes. En primaria especialmente se deben crear zonas y los directivos deben darle esa, así sea por un decreto rectorial, una resolución rectorial, debe darle al profesor, usted se encarga de la zona de los baños, usted se encarga de la zona del parquecito de juego, usted se encarga de la zona de la alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros no, es recreo. Yo me quedo en el aula metido viendo los mensajes que me llegaron de WhatsApp. Me quedo hablando con la otra viendo revistas. No es que a esa hora es que yo voy a desayunar. Compañeros, no. Nosotros en recreo debemos estar pendientes de los estudiantes. Ahora, si a mí me asignaron mis 22 horas normal, quiere decir que yo voy a tener 8 horas libres. Quítense de la boca esa palabrita, y eso se acabó. Los docentes ya no tenemos horas libres ni los estudiantes tampoco. ¿Por qué? Porque en esas 8 horas que usted no tiene asignación académica y por X o Y motivo un docente no fue al colegio porque tiene un permiso legalmente constituido y asignado por el rector, porque es el único que puede dar permiso, es el rector. Los estudiantes de tercera y cuarta hora tenían con el profesor X y ese profesor no está. A esos estudiantes, el coordinador vaya al aula de profesores, profesor, usted no tiene asignación ahora, me hace el favor y me cuida al grado sexto, un ejemplo. Y ese profesor debe hacerlo. No, que es que yo no tengo asignación, yo no trabajo en ese colegio, en ese grado.
yo no doy clase, usted debería cuidar a su estudiante, porque es que usted tiene 6 horas laborales. Y dentro de esas 6 horas laborales, si usted en el día hay 2 que no tiene asignación académica porque le tocó las 2 primeras con sexto, la tercera y cuarta no tienen con ningún grado y las 2 últimas con octavo, un ejemplo, no quiere decir que esas 2 horas usted se va a quedar en el patio, se va a ir para la casa, se va a poner a chatear, no. Usted a esas 2 horas debe estar haciendo algo y por eso hay que hacer un plan operativo y entregárselo al coordinador. ¿Cuál es el plan operativo? Las 2 horas que yo el lunes tengo sin asignación académica, voy a estar calificando el examen y usted está en su sala de profesores a esa hora. Si pasa el coordinador, usted tiene que estar haciendo lo que usted dijo en el plan operativo. Si no lo está haciendo y usted no presentó un plan operativo, usted tiene que ir a cuidar un grado que esté solo porque se lo recomendó o se lo solicitó el coordinador. Y si usted se rehúsa eso por escrito, el coordinador le puede decir, bueno, fírmeme aquí que usted se rehúsa a no colaborar en el acompañamiento de algunos estudiantes cuando por alguna situación un profesor no se presenta. ¿Y qué pasa allí, compañeros? Grave desde el punto legal. Si un grado queda solo y no tiene acompañamiento de un docente y allí pasa algo, supongamos un niño partido en la frente, el docente, el colegio puede tener un problema grave. ¿Por qué? Porque enseguida viene la investigación, profesor, pero si usted tenía 5 profesores en la sala de profesores haciendo nada a esa hora, porque esos estudiantes estaban solos y deberían estar acompañados por un docente. Si pasa algo ya estando el docente, ese no es el problema, porque ya usted debe saber cómo atender esos casos, debe saber si es un caso grave, cómo activar la ruta. Y hoy está pasando que los profesores no quieren asimilar eso, no quieren ir a atender un grado, no, porque es que yo no tuve clases, ignorando que eso acarrea situaciones complejas y hasta legales. Volvemos acá entonces y discúlpenme que me haya ido hasta allá, pero es que estos casos es bueno que lo sepan los que están trabajando y los que no, para que después no los cojan, como se dice coloquialmente, con los pantalones abajo. Vamos al componente 3, la atención, activación de protocolos y eso lo establece el decreto 1965, que es el que regula la ley 1620. Entonces, a nosotros en la prueba no nos van a preguntar, ojo, no nos van a preguntar, como nosotros le preguntamos al estudiante, ¿cuál es el decreto que regula la ley 1620? Eso no lo van a preguntar. Van a preguntar cuándo se aplica, qué compone, cómo debe ser, en qué criterios, en qué casos uno debe saber qué norma. Entonces, situaciones tipo 1, tenemos aquellas que son conflictos manejables, esporádicos y sin daño físico. Esos son resolución interna y pedagógica y lo debe resolver el estudiante en el aula. Permiso, Juan. Las situaciones tipo 2, acoso escolar repetido, ciberacoso, daño físico, psicológico, que no es delito. Esto requiere un comité de convivencia, atención en salud, intervención familiar. Y lo más grave, las situaciones tipo 3, presuntos delitos, vulneración grave de derechos y abuso. Esto enseguida debe ser activación inmediata por parte del rector a las autoridades externas. Aquí el docente no investiga nada, toma los hechos preventivos, anota el docente, señor coordinador, señor rector, aquí se me presentó esto, activen la ruta enseguida. Inmediatamente se protege a la víctima, se protege inmediatamente y más adelante vamos a ver unos casos y enseguida el rector, señores tal, de acuerdo al caso, señora autoridad tal, necesito que se apropien de esta situación. ¿Qué pasa? Ya de ahí para adelante que nosotros hagamos el debido proceso, esa situación se encarga las autoridades externas. Nosotros lo que debemos hacer después es un seguimiento a esas situaciones, que se le restablecieron los derechos al implicado, se llegó a una resolución pacífica del conflicto, que eso no vuelve a pasar y eso lo tenemos que ver en la escuela. Pero en un caso tipo 3, nosotros no investigamos, nosotros no le hacemos un juicio al estudiante victimario. Nosotros solamente tomamos las versiones iniciales para tener evidencia por escrito de las cosas y enseguida mandamos a autoridades de la institución para que ellos activen la ruta con autoridades externas.
Otra cosa que hay que tener en cuenta, un estudiante nunca se le puede hacer un interrogatorio si no está un acudiente, un mayor de edad que lo represente. Solamente escuchamos algunas versiones, ojo, versión de hechos. Hoy algunos hablan de descargo y esa palabra hay que quitarla de nuestro léxico. El descargo lo dan en juicios de personas mayores. Nosotros escuchamos la versión de los hechos. Explíqueme con sus palabras qué pasó. Listo, pasó esto, listo. Vámonos a hacer el proceso, el debido proceso. Pero ¿a qué hora llegó usted? ¿Cómo fue? Muy poco. Eso es algo somero que debemos hacer. Y ya cuando vayamos a hacer una investigación, perdón, un interrogatorio profundo, deben estar los niños ahí. Deben estar los niños ahí. Perdón, los padres de familia, disculpe. Seguimos. El componente 4, seguimiento y acompañamiento. Debemos evaluar el caso, verificación del cumplimiento de los compromisos restaurativos, acompañamiento continuo, monitoreo del bienestar emocional de las partes involucradas, agresor, víctima y espectadores. Debemos hacerle un monitoreo a ellos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se están comportando? ¿Cómo han tomado el caso? Si están actuando en coherencia con los compromisos que se hacen. Ajuste del ecosistema. Retroalimentar el comité de convivencia para mejorar las estrategias de prevención, lo que decía ahorita. Si yo veo que algo que yo hice no me funciona y el problema continúa, debemos hacer una retroalimentación. El conflicto no termina con la sanción, puede hacer eso. Y ya la sanción debemos quitárnosla también del léxico. Termina cuando se restablece y dialogada del conflicto presentado. 4 pilares pedagógicos de la ley. Cultura de paz. Primero, enfoque de derechos. El estudiante es un sujeto pleno de derechos, no un objeto de control administrativo. Enfoque preventivo. Prioridad absoluta en evitar la escalada del conflicto. Enfoque restaurativo. En lugar de castigar y aislar, se busca reparar el daño causado y reconectar a los individuos. Enfoque sistémico. Ningún conflicto ocurre en el vacío. Debe integrar familia, escuela y contexto social. Aquí tenemos resumidamente la arquitectura completa de la convivencia, lo que les decía ahorita. Arriba, promoción, prevención, atención y seguimiento. Esos son los 4 componentes de esta ruta de atención. Y entre promoción y prevención debe actuar el Comité Nacional, Territorial y Escolar, que son los que le dan en corresponsabilidad un vigor a este proceso. ¿Quién maneja estos 4 componentes? La ley 1620 y su decreto que lo regula, que es el decreto 1965 del mismo año. ¿De qué año es? 2013. ¿Cuántos años tiene esta norma y este decreto? 13 años. Y vuelvo y repito, para muchos docentes apenas es nueva. No se sabe ni el artículo número 1. Claro que yo nunca he leído esta norma, pero que todos los días hay que saberla manejar, saberla articular. Y lo importante aquí no es que yo voy a leerme ahora en el decreto, en la ley 1620 de punta a punta. La prueba no te pide que te la conozcas toda. Te defines cómo aplicarla. Por ejemplo, en otras clases que yo he dado, aquí porque entré de lleno a la ley, a la norma, no entré con una introducción al marco normativo. El docente que hoy conoce la norma tiene de criterio para defenderse aún ante los abusos de los directivos. Si usted no conoce la norma, ¿con qué criterio va a hablar a los docentes? ¿Con qué criterio le va a hablar a los estudiantes? ¿Con qué criterio le va a hablar a un padre de familia? ¿Y con qué criterio le va a hablar a los directivos? Si nosotros tenemos normas, conocemos bien las normas, somos docentes con criterio. Si no, estamos, coloquialmente se dice, meando fuera del texto. Entonces, compañeros, hoy esto es de conocimiento y de aplicación. Otra cosa que les quería decir es que en las situaciones de normatividad, no tampoco es aprenderse, es saber cuándo se aplica, cuándo debe ser. No, me están hablando aquí de que este niño tiene problemas de aprendizaje. Y yo salgo y le digo, no, ahí en la ley 1620 dice que como ese niño tiene problemas de aprendizaje hay que pasarlo al comité de convivencia. Error, cuando en la ley 1620 dice que un niño porque tiene problemas de aprendizaje tiene que ir allá. Ahí lo que tenemos que irnos al decreto 1098 y principalmente, al decreto 1421, que es el de inclusión. El de inclusión.
y en algunos casos tiene corresponsabilidad con el 1098 porque también habla de la protección al menor. Entonces, por eso los dos se ligan. Entonces, aquí la ley 1620 nos habla de un enfoque, lo que yo le decía ahorita, de derechos restaurativos, preventivos y sistémicos. Una política integral, todas las piezas deben encajar para transformar la cultura escolar. El verdadero propósito de la ley 1620, ojo, no buscamos crear sistemas perfectos de control disciplinario, buscamos formar sujetos capaces de convivir activamente en democracia. Con la 1965, que es el decreto regulatorio, que es un resumen de aquello. Y ahorita damos un chance a algunas preguntas y después entramos a un pequeño simulacro que tenemos acá. Arquitectura de la convivencia, de la norma práctica, guía operativa y usual del decreto 1965-2003. El cambio de paradigma, esto es un resumen de lo que vimos ahorita. Sanción versus formación. En el modelo tradicional, el enfoque era punitivo y reactivo. Actualmente pedagógico y formativo. En la lógica anterior es castigo por falta. Ahora es lógica. La lógica de ahora es reparación, mediación y prevención. La responsabilidad ante la individual. Ahora es responsabilidad entre todos los actores sociales. La meta era controlar el comportamiento. Ahora es formar en ciudadanía y gestionar el clima escolar. Y miren lo que termina aquí abajo. La ley 1620 define el qué y el decreto 1965 el cómo. La ley es el qué y el decreto 1965 es el cómo. La red de corresponsabilidad ampliada. Miren que en el centro está el estudiante, que es sujeto de derecho. Y a su alrededor debe gravitar la familia, que es la participación activa en la formación y acompañamiento. Trabajar y ahí está la parte de corresponsabilidad. La institución educativa debe implementar manuales y rutas pedagógicas activas. El Estado y sus actores debe haber un apoyo interinstitucional, lineamientos y garantía de derechos. Entonces, ¿cuáles son las acciones principales de un comité? Listo. ¿Cuáles son las actividades principales de un comité de convivencia? Liderar, dirigir el clima escolar y la convivencia, ajustar, mantener el manual de convivencia vivo y contextualizado, diseñar, crear estrategias pedagógicas de prevención y promoción y activar, disparar la ruta de atención ante situaciones tipo 2 y modelo de mejora continua. Ya estoy en la ruta de atención integral del núcleo operativo. Primero, ensayamos de la promoción, fomentar el clima escolar positivo y el desarrollo de competencias ciudadanas. Esto es proactivo. Prevención, identificación temprana de riesgo y análisis constantes del contexto escolar. Anticipatorio, antes de. Atención, intervención inmediata y activación precisa de protocolos según el tipo de situación. Reactivo y formativo. Seguimiento, evaluación del caso, acompañamiento a los involucrados y ajustes al sistema. Y esto nos lleva a una mejora continua. Entonces, la brújula pedagógica, el enfoque restaurativo hay que tenerlo siempre presente. El objetivo principal no es castigar, sino reparar daño causado y reconstruir las relaciones fracturadas. Enfoque de derechos. El estudiante es reconocido como el sujeto activo. Se garantiza la protección integral de su dignidad en todo momento. Enfoque preventivo. Actuar sistemáticamente antes de que se estalle el conflicto, leyendo los síntomas del clima escolar. Enfoque contextual. No hay recetas únicas. Cada situación adapta las normas y acciones a su propia realidad territorial y cultural. Por eso yo le decía, la lectura del contexto es importantísima. La evolución del educador. Antes de ser sancionador y controlador de disciplina, ahora somos mediadores pedagógicos y formación en ciudadanía. La nueva lógica estratégica del docente. Primero, debemos diagnosticar, entender el contexto. 2, prevenir, mitigar riesgos tempranos. 3, intervenir, aplicar la ruta con criterio. 4, acompañar, estar presentes en la reparación. Y 5, evaluar, aprender de la situación. Síntesis, conectando el sistema con el aula. Promoción y prevención, diagnosticar y prevenir. Atención, intervenir. Seguimiento, acompañar y evaluar. El decreto 1965 no es un reglamento punitivo, es un modelo de gestión integral del clima escolar. Cuando el sistema funciona interconectado, la convivencia se convierte en el aula más grande para la ciudadanía. Ahí terminamos esa pequeña exposición y espero sus opiniones. ¿Qué tal les ha parecido?
Excelente, mi profe. Muchísimas gracias por esa intervención. Yo creo que la gente del profe Camilo eh, va a quedar muy a gusto con lo que nos compartiste el día de hoy, profe Leivis. Pues, no sé, me tomo el atrevimiento de comprometernos, pero sobre todo el profe Leivis, que nos comparta y al grupo del profe Camilo un día de estos una clase para continuar lo que vieron hoy, pero con un simulacro, llevarlo a la práctica. En línea. Profe, a mí me parece bueno, me parece muy bien que hagamos ese ejercicio. Sé que esto nos va a ayudar a todos, absolutamente a todos. Esto no, dijo el profe algo que es el orgullo del docente y aquí nos bajamos de ahí. Entonces, es muy bueno, está bueno eso. Profe, hay mucho que hablar de normativas, su merced es un experto. Nos ¿Qué le programamos y lo gustó? ¿Qué hacemos. tal? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le pareció la presentación? No, excelente, profe. Sé que los profes que van a quedar emocionados y van a querer más, porque es que en la normatividad es la que está con algo que es razonamiento cuantitativo pedagógico, que es algo que es un Una de las punto de claves. quiebre, es un quiebre, pero la normatividad es mal ejecutada, no le da el contexto real de lo que le van a preguntar. Entonces hay unas cosas Exacto. Sí, que han descalificado porque de pronto todos tenemos una experticia en algo, pero esos dos puntos de quiebre, la prueba va a ser fundamental. Mis profes, excelente, así es. les agradezco el espacio, el tiempo, un mensajito ya en estos 2 minuticos que nos quedan para nuestros profes, muy puntuales. Compañeros profesores que nos están escuchando, no dejen de prepararse. La clave para obtener éxito es la preparación. Lo que nosotros le brindamos no le estamos garantizando el 100% que usted vaya a ganar el concurso. Todo depende del nivel de apropiación que usted tenga con los conocimientos que se le están brindando. Y su autopreparación, porque aparte de esto usted debe prepararse, lea todo lo que pueda. Si le vendieron un simulacro, ojo, también debe tener en cuenta que a no todo el mundo se le debe comprar porque hay muchos, y a nosotros nos quisieron hacer por allí algo así, estafadores que no saben de las situaciones, no están en el proceso, no conocen y quieren venderle cualquier cosa. Entonces, los invito a que se preparen de manera profunda, con entusiasmo, que van a lograr grandes resultados. Bendiciones para todos y buen día. Después venimos con un simulacro para que vean cómo vamos a debatir allá cosas importantes. También diciéndoles lo siguiente, profe, aquí todos somos capaces. Si Julanito pudo, usted también puede. Quizás, aunque no se les haya dado en una anterior ocasión, no quiere decir que esta vez no sea la vencida, profe. Yo siempre les digo a todos, primero confíen en Dios, si lo tienen a bien, pero confíen en ustedes también, confíen en sus capacidades. Claro está que hay que desarrollarlas y hay que mejorarlas. Y con esto, pues entramos a la parte de la preparación. No dejemos al azar nada. Es mejor llegar preparados que llegar esperanzados a ver cómo me va, ¿sí? Con nosotros, con el profe Camilo, con quien sea, pero busquen la forma de prepararse, profe. Busquen la forma de tener un apoyo. A veces creemos que yo soy autosuficiente y yo lo hago solito y no necesito de nadie, pero no está de más escuchar la opinión, ver el punto de vista y la percepción de los demás. Así que mis profes, bendiciones, muchísimas gracias al profe Camilo por la invitación el día de hoy, al profe Lady por compartirnos la información, como siempre, profe Camilo, gracias por su espacio. Profes, a ustedes, gracias sí, por permitir tejer aquí entre todos. Bueno, mis profes, ojalá les haya gustado la clase, una clase muy, muy importante, muy buena. Y esta clase fue orientada por el profe
Fue orientada por el profe Eder Bermúdez y Leivis Arevalo. Recuerda suscribirte, darle like, compartir. Mis profes, Dios me los bendiga. Y mil bendiciones a todos.